Buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor en este día especial que es el Día del Señor. Si bien es cierto, este video que ustedes van a observar ahora lo hemos grabado con un poquito de anticipación, pero lo hemos hecho pensando en que cada uno pueda seguir disfrutando de la comunión en torno del estudio de la palabra de Dios. Si bien es cierto, no hemos podido disfrutar juntos de la comunión el uno con el otro, porque la situación sanitaria de nuestro país hoy día no lo permite, y si bien es cierto tampoco hemos podido disfrutar de la comunión en torno de la alabanza y la adoración juntos, espero que sí lo podamos hacer cada quien con sus familias en sus hogares. Quiero animarles en este día, quiero desafiarles por medio de la palabra de Dios, pero también quiero recordar algo. Lo compartí el jueves en un audio que les envié y también lo decíamos, ¿no? Hace un par de semanas, cuando recién estábamos comenzando con el estudio de esta serie que hemos llamado la conferencia de la iglesia durante el mes de marzo, que ha venido a ser el mes de la iglesia, de nuestra iglesia local, ¿no? Les decía cuando iniciábamos, la iglesia somos cada uno de nosotros. Y al lugar donde vayamos, seguimos siendo la iglesia. En nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, somos la iglesia. La iglesia no es el espacio físico, no es el templo, no es Avenida Huáscar 1065, no, la iglesia somos nosotros. Avenida Huáscar 1065 es el lugar que el Señor nos ha provisto durante ya casi 8 años, 7 años, para poder juntos congregarnos, reunirnos en ese lugar y juntos poder desarrollar una serie de actividades que vienen a complementar lo que somos como iglesia. Así que les quiero animar, les quiero desafiar en este día y lógicamente también quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos respecto de la palabra del Señor acerca de la iglesia, siguiendo con este estudio, con esta serie de estudios sobre la iglesia, ¿no es cierto?, en este mes, que es el mes de la iglesia. Mire, comenzamos hace un par de semanas atrás hablando acerca de qué es la iglesia. Hicimos una distinción, ¿no? ¿Qué es la iglesia local versus qué es la iglesia universal? Dijimos que la iglesia local es aquel grupo de creyentes que se reúne en un local, en una localidad común. Por ejemplo, Recoleta, por ejemplo, Maipú, Curacautín, quizás alguna localidad de Buenos Aires, de Sao Paulo, etcétera, etcétera, etcétera. Así como en la iglesia, como en el Nuevo Testamento se van a mencionar las iglesias de Roma, de Corinto, de Galacia, de Colosas, de Éfeso, de Filipos, de Tesalónica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estas iglesias habían venido a ser iglesias locales, ¿no? Entonces, ¿qué era una iglesia local? Básicamente un grupo de creyentes que se reunía en un lugar determinado para llevar adelante el propósito o el plan de Dios para esa comunidad local. Pero también hicimos la distinción, que es la iglesia universal, ¿no? Y dijimos que la iglesia universal era el grupo de creyentes, un grupo de creyentes, indistintamente la época, indistintamente del tiempo, que incluía desde la iglesia del primer siglo, que se inicia con el Pentecostés, hasta la iglesia que va a ser arrebatada por el Señor Jesucristo en las nubes cuando Él venga en su segunda venida por su iglesia, ¿no es cierto? Entonces, indistintamente de la época, primer siglo, o probablemente, y yo anhelo y yo deseo que así sea, la iglesia de este siglo que va a ser arrebatada por el Señor, indistintamente del lugar, podría ser de cualquier país, de cualquier continente, pero siendo hijos de Dios, creyentes, habiendo sido bautizados por el Espíritu Santo del Señor en el cuerpo de Cristo, que es incorporar al creyente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no es cierto?, donde Él es su cabeza. Entonces eso es la iglesia universal. Eso es lo que vimos la primera semana. La segunda semana, la semana recién pasada, tuvimos la oportunidad de ser enseñados, muy bien enseñados, por el hermano Mauricio Vilches, quien vino a conversar con nosotros y quien vino a enseñar acerca de cuáles son nuestras responsabilidades como creyentes frente a nuestra iglesia local. Y él nos dijo algo, ¿no? Y yo quiero rescatar esto. Si bien es cierto,
principalmente la enseñanza se basó en la enseñanza de lo que son los diezmos y las ofrendas, quiero rescatar un pequeño detalle de lo que él enseñó, ¿no? Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2, cuando el apóstol Pablo le demanda a los hermanos de la iglesia de Roma que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y él le va a decir esto, ¿no? Que es vuestro culto racional, vale decir vuestro culto consciente, que mi deseo de sacrificio, de sacrificarme al Señor, que es la idea de ofrecerme al Señor, ¿no es cierto? No es algo que alguien me obliga a hacer, tampoco es algo que yo hago inconscientemente, ¿no es cierto? Porque estoy metido en un ritual que me hace perder mi racionalidad, no, sino que es algo consciente. Yo lo anhelo, yo lo deseo. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia en Roma, ¿no? A los hermanos de la iglesia en Roma, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, como consecuencia de esto va a suceder algo, ¿no? Verso 2. No conformándonos, no tomando la forma, no adaptándonos al mundo que nos rodea, sino que siendo transformados, ¿no es cierto?, en nuestra forma de pensar. Ya no pensamos como el mundo, sino que pensamos como Dios lo hace, como el Señor espera que lo hagamos, ¿no es cierto? Porque solo así podremos llegar a algo, al pleno conocimiento de la voluntad de Dios, que siempre es buena, siempre es agradable y también siempre es perfecta. Eso nos compartió el hermano Mauricio la semana pasada. Déjeme decirle una cosa, hermano, respecto de esto. Déjeme decirle una cosa. El sacrificio vivo no solo está restringido a nuestras finanzas, a nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No solamente incluye ello, no. Nos incluye a nosotros de manera integral. Podría darse la siguiente paradoja, ¿no? Que alguien no se congregue, que alguien no participe activamente con su iglesia y envíe sus diezmos y sus ofrendas. Y lo hace única y exclusivamente para acallar, para aplacar su conciencia, por así decirlo, para transar con Dios, para cambiar con Dios, ¿no es cierto?, lo que realmente esta persona debiese estar haciendo en su servicio al Señor. Bueno, esto tiene que ver con lo que es la iglesia, ¿no? La diferencia entre la iglesia local, la iglesia universal, cuál es mi compromiso delante de la iglesia, mi compromiso o cuál debiese ser mi responsabilidad con mi iglesia local. Pero hoy, en este día especial, ¿no?, que como decía, que nos reunimos en nuestros hogares para escuchar de la palabra del Señor y no en el templo, me gustaría compartir con ustedes algunos pensamientos acerca de cuál es el ministerio que como iglesia debemos de cumplir. ¿Cuál es el ministerio? Probablemente si yo hiciera una pequeña encuesta en medio nuestro y le preguntase a distintas personas cuál es el ministerio principal en la iglesia o de la iglesia, probablemente de acuerdo a su rango etario, a su rango de edad, quizás las respuestas podrían ser muy variadas, ¿no? Quizás algún joven podría decirme, bueno, el club bíblico es el ministerio principal. Quizás una mujer podría decir, bueno, las mujeres somos las más fuertes, las más activas. Quizás un hombre podría decir, bueno, nosotros, los varones, por cuanto somos los responsables de liderar o de guiar a nuestras familias. Y es verdad, cada cual tiene razón en un sentido, pero cuando hago la pregunta de cuál es el ministerio principal de la iglesia, no estoy pensando en que un área puntual, una actividad puntual de un grupo etario compita con otro, sino que estoy pensando en cuál es el ministerio de la iglesia toda en su conjunto. Bueno, creo que para poder definir qué es el ministerio principal de la iglesia, necesitamos definir algunas palabras. La primera palabra que debemos definir tiene que ver justamente con esta palabra, ministerio. ¿Qué es el ministerio? ¿Qué es el ministerio? Mire, déjeme mencionar algunas cosas. La palabra ministerio aparece varias veces en la Biblia. Yo voy a citar algunos textos, usted puede anotar y luego buscar, ¿no? Hechos capítulo 6, verso 4, Hechos capítulo 20, verso 24, Romanos capítulo 11, verso 13, 1 Timoteo capítulo 1, verso 12. Aparece, y en otros más, ¿no? Pero déjeme decir esto, la palabra ministerio ahí, en el original es la palabra diaconía. Y la palabra diaconía es la palabra que da lugar a nuestra palabra diácono. Ahora, ¿qué es un diácono? Bueno, alguien que ejerce la diaconía. Y ahí los dejé de donde mismo, ¿no? Pero mire, déjeme decirle esto, ¿no? ¿Qué es un diácono? Aparte de ser alguien que ejerce una
una diaconía? Bueno, cuando pensamos en un diácono, probablemente el primer pensamiento que viene a nuestra mente es una persona que está sirviendo. Una persona que está sirviendo. Alguien que sirve. Por lo tanto, y eso es correcto, por lo tanto, el ministerio o la diaconía es un área de servicio. Un área de servicio. Ahora, me gusta cómo lo define el pastor Warren Wiersbe en su libro Llamados a ser siervos de Dios. Porque el pastor Warren Wiersbe dice que el ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medio de canales amorosos. Y en este sentido, nosotros no somos el recurso divino, sí tenemos necesidades, pero en un sentido nosotros somos las personas que vamos a mediar para que estos recursos divinos lleguen a quien lo necesita. Por lo tanto, nosotros nos transformamos en ese canal amoroso, ¿no es cierto? Cada creyente debiese ser este canal, este medio, ¿no es cierto? Este canal amoroso que ayuda a que el recurso divino llegue a satisfacer las necesidades humanas. Entonces, ¿qué es ministerio? Bueno, básicamente un área de servicio, un lugar donde nosotros podemos desarrollar alguna actividad que va a ser de ayuda, a alguien que así lo necesita. Otra palabra importante que debemos definir, no solamente ministerio, también es la palabra propósito. Propósito. Y si bien esta palabra proviene del latín y significa poner hacia adelante, que tiene la idea de fijar una meta que se pueda alcanzar, en varios textos del Nuevo Testamento aparecerá esta palabra también, la palabra propósito. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, verso 28, Efesios capítulo 1, verso 11, o Efesios capítulo 3, verso 11, donde la palabra tiene el sentido de deseo o intención. En este caso, es el deseo o la intención de Dios. El deseo o la intención de Dios. Por lo mismo, cuando queremos conocer qué es el ministerio de la iglesia, lo que estamos queriendo conocer es cuál es el deseo o la intención de Dios respecto a nuestro servicio. Cuando usted quiere entender qué es el ministerio, lo que nosotros estamos intentando conocer es cuál es el deseo o la intención de Dios respecto de nuestro servicio. Eso es el ministerio. Por eso que es importante entender entonces ahora cuál es el ministerio o el propósito que tiene la iglesia en su servicio al Señor y hacia quienes sirve cuando sirve al Señor. Mire, déjeme mencionar, es muy probable que usted haya ido a alguna oficina pública o quizás alguna oficina de alguna empresa y en alguno de los muros de esta oficina usted encontró un cartel, un cuadro que dice la misión de la empresa. La misión de la empresa. Y básicamente en este cuadro lo que se define es cuál es la razón de ser que tiene esa empresa en medio de su comunidad. Un economista define estos carteles de la siguiente manera. Él va a decir lo siguiente: la misión es lo que pretende hacer la empresa y para quién lo va a hacer. Es el motivo de su existencia. Da sentido y orientación a las actividades de la empresa. Es lo que se pretende realizar para lograr la satisfacción de los clientes potenciales, del personal, de la competencia y de la comunidad en general. La misión de la empresa, entonces, es aquella razón de ser que tiene la empresa en medio de su comunidad. Y cómo todas las actividades que esa empresa desarrolla van a girar en torno del cumplimiento de esa razón de ser. Ahora, en este punto, déjeme hacer un pequeño paréntesis. La iglesia no es una empresa. Si bien nos podemos regir bajo ciertos principios de administración, ¿no es cierto? La iglesia no es una empresa. Yo no puedo jerarquizar rangos, no puedo tratar a la gente en función de jefaturas,
y dependencias. No se puede hacer eso. Es como que el día de mañana, ¿no?, a un hermano que ha faltado 3 domingos seguidos o que ha llegado tarde a 3 reuniones seguidas, nosotros le escribiésemos una carta de amonestación, que es lo que hace una empresa, ¿no? Usted ha llegado a 3 reuniones atrasado, entonces carta de amonestación para usted y a la próxima lo despedimos, que significa lo echamos. No podemos hacer eso, ¿no? Porque la iglesia, como dije, no es una empresa, pero sí se rige o sí podemos aplicar ciertos principios, más que regir, podemos aplicar ciertos principios de administración, ¿no es cierto?, en la administración de la empresa. No podemos pensar, por ejemplo, y esta es mi convicción, yo no puedo pensar que los diezmos y la ofrenda los vamos a tratar económicamente como se tratarían los recursos económicos de una empresa, ¿no? Entonces vamos a ir tomando depósitos a plazo, a fecha, ganando interés. No se puede. No digo que no se deba hacer en todo, ¿no? Evidentemente, si tenemos la capacidad de ahorro y tenemos un dinero que podemos ahorrar y podemos invertir, podríamos hacerlo, tal vez, pero no todo, porque no debemos depender, nosotros no dependemos económicamente de los intereses, de los vaivenes del mundo económico. Nosotros en nuestra economía dependemos única y exclusivamente de nuestro Señor, que es proveedor, ¿no es cierto?, que es proveedor de todas nuestras necesidades siempre. Luego, el concepto de misión no es ajeno a la Biblia. No es ajeno a la Biblia. Por ejemplo, usted puede buscar en 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, déjeme solo resumir para no leer. Samuel, el profeta Samuel, se acerca a Saúl, que es rey de Israel, y le encomienda una misión, le encomienda algo que él debe hacer. Ahora, ¿qué es lo que le encomienda? Básicamente, le dice, tienes que ir a hacer guerra contra Amalek y tienes que destruir por completo a Amalek. ¿Por qué? Porque Amalek había sido bastante cruel como nación, había sido bastante cruel con el pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto. Entonces va Saúl, ya hace guerra contra contra Amalek. Y mire lo que dice 1 Samuel capítulo 15, verso 18 al verso 20. Y Jehová te envió en misión, le dice Samuel a Saúl, y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, ya les guerra, hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Ahora, esta es una porción parcial, usted podría leer el capítulo completo, pero se dará cuenta que Saúl no solo trae a Agag, rey de Amalek, él también trajo lo mejor del ganado, lo mejor de los tesoros de Amalek, los trajo de vuelta. Y eso no era lo que Dios había demandado de él. Dios había demandado que exterminara por completo a Amalek, a este pueblo. Ahora, la misión era bien clara, extermina. Saúl le va a decir a Samuel, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek. ¿Sabe? Saúl no fue obediente a la misión que se le había encomendado. Él fue parcialmente obediente. Y nosotros tenemos que entender algo, ¿no? La obediencia parcial a Dios siempre será una desobediencia total a Dios. Y Saúl lo fue. Como le decía, la palabra misión no es ajena a la Biblia. La razón de ser. La razón de ser de la misión que había recibido Saúl era exterminar. Saúl no fue fiel a esa misión. Ahora, nosotros como iglesia tenemos que entender que también tenemos una misión en este mundo. Como iglesia tenemos una misión en este mundo. Y esta misión en el mundo la hemos denominado el propósito de la iglesia. Como iglesia en la comuna de Maipú, compartimos el mismo propósito que comparte la iglesia, nuestra hermana iglesia, la gracia de Dios de Quilicura, o que comparte la iglesia, la gracia de Dios de Recoleta, desde donde nosotros provenimos. ¿Y por qué? Porque básicamente yo tengo la convicción personal de que Dios movió tanto a los pastores fundadores de la iglesia en Recoleta, Pastor Andrés, Pastor Douglas y Pastor Luis Pérez, cuando ellos definieron el propósito de la iglesia. Yo
Estoy seguro de esto. El Señor les movió, les guió en ese sentido a definir este propósito. Por lo tanto, como pastor, también he decidido mantener ese propósito. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Bueno, así me gustaría, y en este punto es que me gustaría poder ya empezar a definir cuál es el propósito de la iglesia. Y para esto quiero decirle esto. El propósito es singular, sin embargo, está dividido en 3 áreas distintas. La primera área tiene que ver con Dios, tiene que ver con el Señor Jesucristo y tiene que ver con la exaltación de su persona. La primera área del propósito de nuestra iglesia tiene que ver con exaltar el nombre de Cristo. Y la palabra exaltar en la Biblia tiene que ver con la acción de poner a algo o a alguien en un lugar elevado y visible. Cuando nosotros decimos que el propósito de nuestra iglesia se cumple cuando exaltamos el nombre de Cristo, lo que estamos diciendo es que nosotros queremos poner en un lugar elevado al nombre, a la persona de Jesucristo. Uno de los pecados contemporáneos de la iglesia tiene que ver con que se ha puesto al hombre como el centro de atención. Fíjese, probablemente usted ha escuchado y ha cantado, porque yo lo he hecho. Yo también he escuchado y he cantado algunas canciones que hablan, por ejemplo, de renuévame, transfórmame, cámbiame, purifícame, etcétera, etcétera. Fíjese que todas estas canciones y todas las acciones de estas acciones recaen sobre el hombre. Donde el hombre le está diciendo a Dios, haz esto conmigo, haz esto conmigo, haz esto conmigo, como que si el hombre fuese el centro de atención. Sin embargo, las Escrituras nos enseña cómo Dios mismo se ha ocupado de poner en el centro de atención a su Hijo Jesucristo. Estamos estudiando, ¿no es cierto?, fundamentos de la fe como iglesia en la escuela bíblica dominical. Ya hemos dicho esto cuando hemos hecho el resumen. El personaje central de la Escritura, de la palabra de Dios, es Jesucristo. Él es el personaje central, no es el hombre. No es el hombre. No todo gira en torno de nosotros. No, muy por el contrario. Nosotros debemos girar en torno del Señor Jesucristo. Déjenme mostrarle algunos textos que nos hablan de cómo Dios se encargó de exaltar a su Hijo. Mire, Hechos capítulo 2, versos 32 y 33 dice lo siguiente. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios. Dios mismo se ha encargado de exaltar a su Hijo. Hechos capítulo 5, versos 30 y 31 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Fíjese cómo se repite la expresión, exaltar. ¿Y quién es exaltado? No es el hombre, es Jesucristo. De nuevo, no es el hombre el centro de atención, no es el hombre quien debe ser exaltado, no es el hombre quien debe ser agradado, es nuestro Señor Jesucristo. Luego, Filipenses capítulo 2, versos 5 al verso 9, un texto largo pero interesante y lindo. Dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Luego de todo ello, ¿no? Luego del hecho de que Cristo dejase, abandonase y escondiese y velase por un momento su divinidad, no es que dejó de ser Dios, la escondió. Simplemente veló su deidad, la escondió tras la piel de un ser humano, ¿no es cierto? Luego de que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios hizo algo en Él. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Fíjense cómo Dios se ha encargado de exaltar en su palabra a su Hijo. Ahora, si Dios ha hecho eso con su Hijo, entonces la iglesia tiene que hacerlo con su Salvador, que es Jesucristo. La iglesia de Cristo exalta a su Señor cada vez que le adora, cada vez que le alaba, de manera reverente. Alguien definió la adoración como la respuesta bíblica por todo cuanto Él es, y la alabanza por todo cuanto Él hace. Cristo, hablando del tipo de adoradores que el Señor buscaba,
en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, Él va a decir que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esta adoración, hermano, sobre todo en este día, permítame recordarle esto, sobre todo en este día, esta adoración no está limitada al espacio físico, a los muros de nuestro templo. No, esta adoración debe ser ejercida, debe ser practicada en todo lugar donde nosotros vayamos. Porque recuerde esto, nosotros somos la iglesia. Donde vamos, somos la iglesia. Y cada vez que la adoramos en el lugar en que estamos cumpliendo con una de las áreas, uno de los aspectos del propósito que nuestra iglesia tiene. Ahora, recuerde, ¿no? Como le decía, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, sí, déjeme mencionar algo. Debemos tener en cuenta algo. Un adorador en espíritu y en verdad lo es en cada aspecto de su vida, situación o lugar de vida. En el templo, en su casa, en su trabajo, en su colegio o universidad, cuando conduce, cuando va de compras, sea donde sea que usted esté, usted necesita cumplir con este aspecto del propósito de la iglesia, que es la exaltación de Cristo. Como les decía hace un rato, si Dios exaltó a su Hijo, entonces la iglesia debe exaltar también a su Señor. Bueno, ese es el primer aspecto. El segundo aspecto del propósito, de este propósito tripartito, ¿no es cierto?, de la iglesia, tiene que ver con edificar al cuerpo de Cristo. Dijimos, el primero, exaltar el nombre de Cristo. El segundo, edificar el cuerpo de Cristo. Y esta acción, este proceso de edificar, tiene dos aspectos. Un aspecto tiene que ver con la enseñanza. Dios ha regalado a la iglesia a personas con la capacidad de enseñar su palabra y lo ha hecho desde el inicio de la iglesia en el primer siglo. Por ejemplo, si usted ve en Hechos capítulo 2, verso 42, la iglesia naciente de Jerusalén dice que esta iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque evidentemente los apóstoles, obedeciendo al mandato del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, cuando les dice que ellos deben enseñar, deben discipular y bautizar, ¿no es cierto? Y deben enseñarle a la gente todos mis mandamientos, todo lo que yo os he enseñado. Bueno, cuando ellos obedecen este mandato, están enseñando lo que se vendría a transformar en el tiempo, en la doctrina, ¿no es cierto?, la enseñanza de los apóstoles. Hechos capítulo 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Sí, pero si usted avanza un poquito más, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, verso 2, la iglesia naciente está recién formándose. Dice que Pedro y Juan enseñaban al pueblo acerca de la resurrección de Cristo. Lo importante aquí tiene que ver con la enseñanza. Pedro y Juan enseñaban al pueblo acerca de la resurrección de Cristo. Le hago una pregunta, hermano. ¿Cuánto conoce acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto sabe usted acerca de esta doctrina que es fundamental para todo creyente? El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice que si Cristo no hubiese resucitado, nosotros, los creyentes, seríamos los seres dignos de lástima. Seríamos seres dignos de lástima. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en una mentira. Estamos creyendo, como diría por ahí un filósofo chileno, ¿no?, una falacia, ¿no? Bueno, estaríamos creyendo en una mentira, básicamente. Si Cristo no resucitó, pero por cuanto Cristo resucitó, nuestra fe tiene solidez, nuestra fe tiene respaldo. El apóstol Pablo, hablando acerca de cuál es la meta en la enseñanza, va a decir en Colosenses capítulo 1, verso 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el propósito de la enseñanza, hermano. Cuando usted es enseñado, cuando usted es instruido por la palabra de Dios, de esa enseñanza tiene que ver con que el carácter de Cristo sea formado en usted. No mi carácter, que por lo demás en situaciones es complejo, ¿no? Es difícil a veces.
No, que se forme el carácter de Cristo en usted. Ese es el propósito, lógicamente, de la enseñanza. Ese es el propósito, ese es el sentido de la enseñanza. Cada mensaje, cada predicación, cada estudio bíblico, cada clase de escuela dominical tiene que tener ese sentido, ese propósito, que su carácter sea formado fielmente al carácter de Cristo. Al carácter de Cristo. Efesios capítulo 4, del verso 11 al 13, va a decir que Cristo mismo constituyó, dotó, regaló a la iglesia a personas, ¿no?, con oficios distintos. Él constituyó originalmente a algunos apóstoles, a algunos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Con el tiempo hemos aprendido, ¿no?, esto, de que hay ciertos oficios que ya no están vigentes, apóstoles y profetas. Siguen los evangelistas, los pastores y maestros. Ahora, ¿cuál era el sentido? ¿Para qué hizo esto Cristo? ¿Para qué le regaló a estas personas a la iglesia? Bueno, básicamente, según lo que dice el mismo texto, ¿no?, fueron regalados para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y esta edificación cómo se nota? Bueno, cuando todos nosotros los creyentes llegamos a tener unidad en nuestra fe, vale decir, unidad en nuestro pensamiento, en nuestras creencias, pero también se nota cuando llegamos a conocer a Cristo de manera que somos hombres y mujeres perfectos como Cristo, que es nuestro modelo, lo es. Ahora, ¿seremos perfectos en esta tierra? Ciertamente que no. Ciertamente que no. El apóstol Pablo lo dice, ¿no? Filipenses capítulo 1, verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y sabemos que el día de Jesucristo tiene que ver con el día de la segunda venida de nuestro Señor por su iglesia. Una condición particular que debe tener alguien que ejerce el oficio de pastor, y esto es algo que vamos a aprender en algunas semanas más cuando hablemos de los oficios dentro de la iglesia, tiene que ver con la enseñanza. Si usted ve en 1 Timoteo capítulo 3, usted podrá ver que en la primera parte habla de los requisitos de un hombre para ejercer el pastorado y en la segunda parte de los requisitos de un hombre para ejercer el diaconado. Y prácticamente son los mismos, solo hay una diferencia, que el pastor debe ser apto para enseñar. Al diácono no se le pide eso. Al diácono no se le pide y tampoco se le exige eso, porque la función de uno y de otro son distintas. El pastor está para enseñar. La mejor manera, hermano, de que un pastor cuide a su rebaño es por medio de una sana y correcta enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, eso lo vamos a ver un par de semanas más. Ahora, este segundo aspecto del propósito de la iglesia, que es el edificar el cuerpo de Cristo, dijimos que se dividía en dos áreas, no en dos partes. Primero la enseñanza y segundo el ejercicio de los dones. El ejercicio de los dones. La edificación del cuerpo de Cristo no solo es responsabilidad del pastor, es responsabilidad de cada miembro del cuerpo de Cristo. La iglesia va a ser denominada dentro de la Biblia de diversas maneras, ¿no? Se le llamará la esposa de Cristo, se le llamará el pueblo de Dios, pero quizás el aspecto más gráfico tiene que ver con el hecho de que también es llamado el cuerpo de Cristo. Nuestra responsabilidad como miembros integrantes de este cuerpo será velar por el crecimiento sano y normal del cuerpo. Por ello es que Dios, en el momento mismo en que nosotros creímos en Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, nos dotó a cada uno de nosotros con capacidades espirituales sobrenaturales, llamados dones. ¿Qué son estas? Como dije, capacidades sobrenaturales que no teníamos antes. Alguien podría decir, y probablemente más de una vez hemos escuchado esto, ¿no? Yo tengo el don de la música. No, eso es un talento. Son talentos con los que personas nacen. Los dones son cualidades, capacidades que Dios nos da al momento de ser sus hijos. Efesios capítulo 4, verso 7 va a decir, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, y ahí tiene que ver, la palabra gracia tiene que ver con don. Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gracia que nos salva es acompañada por un regalo especial, ¿no es cierto? Un regalo espiritual especial que nos habilita, que nos capacita para cumplir con una función dentro del cuerpo de Cristo que le ayuda a ese cuerpo
a crecer. Efesios capítulo 4, versos 15 y 16 dice que sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Recuerde que la cabeza es Cristo, ¿no? Esto es Cristo, de que en todo el cuerpo, que es la iglesia, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Y creo que este es el centro de este texto, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Hermano, si esta iglesia, nuestra iglesia local, la Iglesia Bautista, la Gracia de Dios de Maipú, crece en lo espiritual y en lo numérico, no es virtud del pastor, no es mi virtud. No es producto de mi labor, no es producto de mi trabajo. Si no crece, tampoco es mi culpa, hermano. Si esta iglesia crece, es responsabilidad de cada uno de los miembros, que se ayudan mutuamente, según la actividad, según el don que usted haya recibido, para que la iglesia crezca y para que la iglesia se edifique en amor. Pero si la iglesia no crece y si la iglesia no se edifica en amor, también es su responsabilidad. También es su responsabilidad. Muchas veces yo le he preguntado, hermano, ¿usted conoce su don? ¿Cuántos años de creyente tiene? Quiero que piense en esto, por favor, por un momento. ¿Cuántos años de creyente tiene? ¿1, 2, 5, 10, 15, 20 años? ¿Conoce su don? ¿Sabe qué es aquello que Dios le regaló en el momento preciso de ser salvo para la edificación del cuerpo de Cristo? Si usted no lo sabe, si usted no lo conoce, usted es responsable por ello. La verdad que debería decir usted es un irresponsable, pero sonaría fuerte, ¿no? No, prefiero decirlo al revés. Si usted no lo conoce, usted es responsable de no saber, de no conocer cuál es su don. Y durante todo el tiempo que ha sido parte de una iglesia local, de esta u de otra, usted no ha cumplido con aquello que Dios le ha encargado. Usted no ha sido fiel. No ha sido un fiel administrador de aquello que el Señor le ha regalado. Bueno, dijimos, ¿no?, que el propósito de la iglesia era un propósito tripartito. Dijimos que la primera parte o el primer aspecto de este propósito tiene que ver con exaltar a Cristo. La segunda parte dijimos que tiene que ver con edificar o equipar al cuerpo de Cristo. Y esto lo dividimos en dos áreas, ¿no? La enseñanza y los dones. La tercera parte del propósito que tiene la iglesia, esta y cualquier iglesia, indistintamente el lugar donde se encuentre, tiene que ver con evangelizar a un mundo sin Cristo. Primero, exaltar. Segundo, equipar o edificar. Tercero, evangelizar. Evangelizar al mundo sin Cristo. En su compendio de teología, el teólogo Paul Enns dice lo siguiente, y me gusta como lo planteó. Dice que cuando habla del propósito de la iglesia, dice que la iglesia se reúne para ministrar al cuerpo. Cada vez que nos juntamos, lo hacemos para ministrarnos los unos a los otros. Eso lo hace cuando se reúne. Pero cuando se esparce, para ministrar al mundo que nos rodea. Déjeme preguntar eso. ¿Es verdad esta declaración en su vida? ¿Usted viene a la iglesia y se reúne para ministrar a sus hermanos? Y cada vez que sale de este lugar, sale a ministrar al mundo que le rodea. Usted recuerde, ¿no? Lo hemos dicho varias veces. La palabra evangelio en la Biblia significa literalmente buenas nuevas o buenas noticias. Nosotros como iglesia evangelizamos. Lo que hacemos es comunicar, proclamar esas buenas noticias. El apóstol Pedro escribe en 1 Pedro capítulo 2, verso 9, y dice lo siguiente, dice lo que somos, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como iglesia tenemos esta obligación, hermano. Proclamar el evangelio del Señor, anunciar las virtudes de quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada vez que usted comunica el evangelio a alguien que le rodea, a alguien que no le conoce, usted lo que está haciendo es anunciar las virtudes de quien le amó, pero no solamente le amó,
sino también le llamó. El apóstol Pablo va a decir en 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y el apóstol Pablo va a decir esto, de los cuales yo soy el primero. ¿Sabe qué? Esa palabra, fiel y digna de ser recibida por todos en el primer siglo, es la misma palabra de Dios que usted recibió el día que fue salvo, que usted conoció a Cristo Jesús como el Salvador de su vida. Y usted necesita anunciar, proclamar esa misma palabra a quien a usted no le, a quien no conoce todavía al Señor Jesucristo. Alguien podría decirme, es que pastor, tengo miedo, siento vergüenza. Bueno, ¿qué dice el apóstol Pablo? Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Hermano, no sienta vergüenza de proclamar el Evangelio. No es su palabra, es la palabra de Dios. Es ella la que tiene el poder de convertir el alma. Es ella la que tiene la capacidad de producir fe en el incrédulo. No es su testimonio, no son sus palabras. Es la palabra de Dios la que tiene ese poder, esa capacidad. Por último, Tito capítulo 2, verso 11. El texto que nos representa como iglesia, ¿no? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. ¿Siente temor? ¿Siente miedo? Quiero decirle que yo en algún momento de mi vida también lo sentí. Pero no es mi palabra, es la palabra de Dios. Es ella la que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No la mía. No la mía. Por lo tanto, ya sabe, ¿cuál es el ministerio de la iglesia? ¿Cuál es el ministerio principal de la iglesia? No es el club bíblico. No son las damas. No son los varones. No es la escuela dominical. Ni siquiera es el culto general. No. Ese no es el ministerio principal de la iglesia. El ministerio principal de la iglesia es exaltar a Cristo. Es edificar a los creyentes. Es evangelizar también al mundo perdido. Pero recuerde esto, usted es la iglesia. Usted es la iglesia. Por lo tanto, estas tres cosas, exaltar a Cristo, edificar a los creyentes y evangelizar al mundo perdido, es su responsabilidad. Déjeme terminar con una simple pregunta. ¿Está usted cumpliendo su propósito como la iglesia en el lugar que le corresponde? Vamos a orar y vamos a terminar. Bendito Padre Celestial, quiero darte muchísimas gracias por permitirnos tener este día, este tiempo de poder compartir el estudio de tu palabra y cuál es el propósito de la iglesia. No solo de esta iglesia, sino de las iglesias en general. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Para que lo podamos entender y lo podamos desarrollar correctamente también. Señor amado, cuida de nuestra nación. Cuida de los abuelitos de nuestra nación. Cuida de aquellas personas que están en situación de riesgo, producto de esta enfermedad que estamos experimentando, no solo como país, sino también como humanidad. Cuida de aquellos que trabajan en servicios médicos y que tienen la responsabilidad de cuidar de otros. Guarda, por favor, amado Señor, de nuestros ancianos, de las mujeres que están embarazadas. Cuida de nuestros niños, Señor. Y también, por favor, llena de gracia, de sabiduría y de buen juicio a nuestras autoridades, para que ellos tomen decisiones responsables, que nos protejan, que nos guarden, que nos cuiden. Pero siempre sabiendo una cosa, que si estamos al cuidado seguro de alguien, ese es a tu cuidado. Gracias, Padre amado. Bendiga a nuestra iglesia, guárdela y permita que podamos seguir disfrutando como iglesia de la comunión el uno con el otro, aunque sea de esta forma virtual. Por Cristo Jesús oramos. Amén.